Bienvenidos, Jokers. Encantado de volverme a encontrar con ustedes. Esta vez para hablar acerca de la inteligencia existencial, inteligencia fundamental de desarrollar y sobre todo en la actualidad. La inteligencia existencial es una de las 12 inteligencias que forman parte de la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo y pedagogo estadounidense Howard Gardner. Primero veamos de dónde parte la inteligencia existencial, y es de uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX, el existencialismo. El existencialismo surge antes de la Segunda Guerra Mundial, pero explota como movimiento filosófico después de la Segunda Guerra Mundial. Sus principales autores son Jean-Paul Sartre y también Martin Heidegger. Se basa fundamentalmente en el análisis de la existencia humana, cuál es su objetivo y para qué existimos. La inteligencia existencial es la capacidad de usar nuestros valores para entender el mundo que nos rodea e interactuar con él. A la inteligencia existencial también se le conoce como vida inteligente. Si las nuevas generaciones logran desarrollarla, llegará inexorablemente el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo social para nuestro Perú. Porque el adulto peruano, el peruano común, ignorante, carente de valor o valentía, el peruano cobarde, una identidad nacional para los peruanos, la cobardía, el peruano deshonesto, desprolijo, traidor, algo descrito por muchos historiadores. Ese peruano común que todos conocemos ya no podrá envenenar o intoxicar al joven peruano. ¿Por qué? Porque el joven peruano habrá evolucionado, ahora tendrá una vida inteligente, un sinónimo de la inteligencia existencial, la vida inteligente. Entonces podrá desarrollar el joven peruano un buen proyecto de vida, podrá generar mucho aprendizaje, podrá tener mucha experiencia. ¿Cómo desarrollamos la inteligencia existencial? En primer lugar, debemos tener diálogo socrático. ¿Qué quiere decir el diálogo socrático? Pues entrar en una plataforma de reflexión, meditación sobre nuestra vida y sobre los temas más importantes o esenciales para nuestra vida constantemente. También debemos tener cuidado personal, cuidar nuestro físico, así como también nuestra salud mental. Y por otra parte debemos realizar acciones solidarias. Quien les habla tiene autoridad moral para tocar este tema, no solamente porque soy psicólogo, sino porque desde hace una década practico el diálogo socrático. Entro en esta plataforma de meditación, de reflexión sobre mis acciones y sobre los temas esenciales para mi vida. También me protegí de la sociedad enferma que intentó intoxicarme, algo que les recomiendo a los jóvenes y que les enseñaré en el video de la próxima semana, cómo protegerse de la sociedad enferma. Porque, señores, juntos pero no revueltos. Es como cuando ustedes ven de repente un partido de Perú y en una tribuna ven a los hinchas peruanos todos con la misma camiseta. Pero de todos esos hinchas, un 95% van a ser desprolijos, no se han bañado y no se lavan las manos ni siquiera cuando salen del baño. Sin embargo, hay un 5% de esa tribuna que son peruanos decentes, peruanos correctos y que están muy bien aseados. Entonces, están conviviendo en la misma tribuna, sí, están juntos, pero no revueltos. Siempre mantuve distancia con la sociedad peruana enferma que quería intoxicarme. Por otra parte, el cuidado personal, cuidar el físico y cuidar la mente, algo que practico desde hace muchos años. Y también, por supuesto, las acciones solidarias que son necesarias y que nos ayudan a evolucionar. Les contaré una muy linda anécdota que me ocurrió en un momento de mi vida, en una oportunidad cuando fui a realizar acciones solidarias. En una ocasión salí en el carro de mi padre a repartir víveres y comestibles. Es cuando me encuentro a un joven a unos cuantos metros de distancia de donde me encontraba yo
y se notaba que era un joven de bajos recursos por el estado de su ropita. Bajó del carro, me acerco a él para ofrecerle los comestibles, los víveres que llevaba en el carro. Este joven estaba mirando fijamente a la iglesia. Prácticamente el joven estaba inmóvil. Entonces me acerco, lo toco en el hombro para preguntarle si deseaba los comestibles que tenía. En ese momento él voltea, me mira, regresa la mirada hacia la iglesia y me la señala. Vuelve a mirarme y me dice: les estaba pidiendo que me ayuden a encontrar algo para comer. La situación me conmovió y a la vez me sentí feliz de haber decidido salir a realizar acciones solidarias y haberme encontrado con este joven, que era parte de ese porcentaje muy pequeño de peruanos decentes y correctos, a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. ¿Por qué? Porque hay hombres de barro bañados en oro y hay hombres de oro bañados en barro, por circunstancias de la vida. Este joven me agradeció y me comentó que tenía un hermanito con el cual iba a compartir lo que yo le estaba brindando. Ahora respondamos la pregunta: ¿qué pasaría si los jóvenes no desarrollan la inteligencia existencial? Si los jóvenes no desarrollan inteligencia existencial, se seguirá escribiendo la misma historia. Seguiremos teniendo una sociedad llena de individuos psicológicamente enfermos. Seguiremos teniendo seres cobardes, los peruanos cobardes de siempre, el adulto peruano común, cobarde, carente de valor o valentía. Seguiremos teniendo la misma Policía Nacional del Perú, una de las más corruptas del mundo, al igual que el Poder Judicial peruano. Seguiremos teniendo ciudadanos desprolijos que aprenden a tener higiene personal y a tener aseados sus hogares a raíz de conocer el hecho de miles de muertes producto de una pandemia. O sea, tiene que pasar tal situación para que al menos se laven las manos. Entonces, se seguirá escribiendo la misma historia si los jóvenes, si las nuevas generaciones no desarrollan la inteligencia existencial, si no llegan a tener una vida inteligente, buenos propósitos, un buen proyecto de vida, moldearlo cada año que va pasando, pero dirigiéndose en una dirección correcta. Eso ocurrirá si los jóvenes no desarrollan inteligencia existencial. Asimismo, seguiremos teniendo una educación deficiente. Un ex militar y hoy en día un gran docente, mi amado padre, tiene mucha fe y muchas esperanzas en que la educación cambie. Y él, desde su labor, hace lo correcto, instruye a sus alumnos, busca desafíos nuevos para ellos para que de esa forma aprendan y se exijan. Cuando se encuentran los alumnos de mi padre, o cuando los encontramos muchas veces en las calles, lo respetan, lo aprecian por el criterio y la forma de ejercer la docencia que tiene. Lo respetan por todos los conocimientos que les imparte, lo aprecian mucho, se toman fotos con él y por supuesto a mí me encanta. Pero no puedo negar que mi padre esté en ese rubro me incomoda, porque también yo he realizado talleres psicológicos en muchos colegios, he realizado charlas y conozco ese ámbito. Entonces, a los directivos, a la gran mayoría de docentes, por supuesto no puedo decir a todos, pero a la gran mayoría de directivos, docentes, personal administrativo, no les importa que el alumno aprenda, no les importa. Les importa hacer documentos para presentarle a alguna persona de mayor jerarquía, mediocre, ¿no?, que revisen esos documentos y listo, pero no que en las aulas el alumno aprenda. Entonces, el esfuerzo que hace mi padre por entregar toda su energía a que sus alumnos aprendan, a mí por supuesto que me encanta, y también el agradecimiento de sus alumnos
pero no que esté rodeado de las personas que normalmente ejercen esa profesión. No digo que todos, pero sí que la mayoría. Es muy distinta la forma en la que trabaja mi padre a la forma en que trabaja la gran mayoría de docentes, ¿no? Por eso es que Castillo representaba tan bien a los docentes. Y por eso la lucha de mi padre contra esa clase de docentes, esa clase de directivos, y él mantiene la esperanza de que esto puede cambiar, y por supuesto que yo le doy la razón. Pero ¿saben qué? A las personas involucradas en la educación no les conviene que cambie, porque no trabajan más, porque hacen un documento y lo presentan, y no tienen que esforzarse más. Entonces es muy difícil que eso cambie. Por eso es que muchas veces me gustaría que mi padre no esté en ese rubro, pero respeto su decisión, por supuesto, y lo apoyo. Y por supuesto puede cambiar, porque están las estrategias y hay formas para que cambie ese rubro y tome el camino correcto. Y con respecto a la educación les voy a comentar una anécdota desagradable. En un colegiucho llamado Komensky, en una ocasión mi padre demora en salir del trabajo para poder recogerme. Entonces yo me tengo que quedar unos minutos más después de la salida del horario rutinario, escolar. Me quedo unos minutos más y me dan ganas de miccionar. Me dirijo a los servicios higiénicos y cuando me encuentro ahí, entra el director de ese colegio, una de las más altas jerarquías, y entra al baño con un pan en la mano. Se lo pone en la boca y se acerca al urinario, se baja el cierre, empieza a miccionar, luego toma su pan con la mano y sale, mientras salía del baño, sale comiendo su pan, así de desagradable como lo escuchan. Una de las más altas jerarquías de ese colegiucho. Por eso la educación es un tema que me preocupa mucho. Cualquiera puede poner un colegio. En una ocasión, uno de ellos, profesor de computación, se retiraba la cera de las orejas con su llave. Y luego, no solo eso, sino que además sacaba con la otra mano la cera de la llave y la tiraba al piso. Propio de este tipo de colegiuchos como este tal Komensky. Entonces, por eso es algo que me preocupa mucho la educación. Porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Si los jóvenes desarrollan inteligencia existencial, se darán cuenta, detectarán desde qué lo lleva a ese docente a comportarse de esa forma. Analizarán temas más profundos, se darán cuenta de que es algo incorrecto, no copiarán esas actitudes, es necesario que la desarrollen. Posteriormente, cuando ya decido entrar a la universidad, decido estudiar 2 carreras de forma paralela, una en la UPN, la cual culminé, y otra en la UCB. En una ocasión voy a conversar con el rector y cuando ingreso a su oficina empiezo a conversar con él y rápidamente me doy cuenta de que era un pelele, no sabía ni siquiera hilar bien una oración. Y detrás de él había un cuadro gigante de César Acuña, en el cual por supuesto en una esquina aparecía el rector agarrándolo de los hombros y sonriendo hacia la cámara. Me di cuenta, como se dice coloquialmente, que los rectores se ganan el puesto de esa universidad siendo lamepatas de César Acuña. No me quedó de otra que no regresar nunca más a esa casa de estudios. Entonces la educación es un tema que me preocupa mucho. Muchas personas no se van a percatar de todo lo que está sucediendo a su alrededor y no lo van a ver como algo incorrecto o como algo bueno, porque ni siquiera se van a percatar. Vamos a tener la misma historia siempre. Desarrollen la inteligencia existencial, razonen, mediten, piensen. Bien, diálogo socrático constantemente. Eso los ayudará a entender la sociedad y a partir de ahí a no envenenarse con los demás y a construir un buen proyecto de vida con grandes propósitos para ustedes. Aprenderán a cuidar la naturaleza. ¿Por qué? Porque la inteligencia existencial, una
una gran parte de su base fundamental, de su idea, es el entender la naturaleza y nuestra interacción con ella. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que nuestra fauna, nuestra flora es maltratada, lamentablemente, cobardemente maltratada. Como les repito, característica fundamental de los peruanos, identidad nacional de los peruanos, la cobardía. Entonces, nuestra naturaleza abandonada, los parques, nuestras playas, nuestro mar, tan envenenado. Me enfoco en los más jóvenes porque cuando están en el seno del hogar, es en ese contexto en el cual se da el desarrollo más importante, tanto cognitivo, social y emocional, en el seno del hogar. Porque ellos aprenden de sus padres, de sus familiares, y luego internalizan todo lo que aprenden. Entonces es importante en ese momento trabajar con ellos. Cuando forma ya parte de su personalidad, se convierten en adultos, es muy difícil sanar algo tan profundamente aprendido, por lo cual en los peruanos adultos, y ustedes lo ven en cada conflicto sociopolítico, todo lo que ha ocurrido hace poco, y sigue ocurriendo, es muy difícil que logren mantener equilibrio y armonía con su ambiente. Ya es muy difícil trabajar con ellos. Sin embargo, sí es posible en los más jóvenes, en las nuevas generaciones. Por eso me enfoco tanto en que los jóvenes, las nuevas generaciones, desarrollen la inteligencia existencial. Sócrates: yo no pretendo enseñar, lo que pretendo es hacer pensar. Años más tarde de esta frase, Ortega y Gasset la embellece, pero sigue siendo igual de explícita. Y él manifiesta lo siguiente: el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta en su alumnado, en su auditorio, el espíritu crítico. Entonces, chicos, palabras más, palabras menos. Piensen, razonen, mediten, lean, saquen sus propias conclusiones, chicos. Desarrollen inteligencia existencial. Nos estaremos viendo, mis jokers, en unos días con un nuevo video. Un fuerte abrazo.